Bueno, buen día. Bueno, agradezco a Javier Crespo por la invitación y me alegro mucho, lo felicito por la convocatoria. A INTA le hace muy bien organizar estas jornadas y tener este grado de convocatoria. Bueno, yo voy a hablar sobre CONISA, como decía el título de la disertación, y bueno, tenemos muchas especies de CONISA en el país. Generalmente todos, y me incluyo, hablamos de Conisa bonariensis y Conisa sumatrensis, y ahí se acabó. La realidad es que hay muchas más. Lo que pasa es que, bueno, las de hoja ancha, parecidas a Conisa sumatrensis, que hay otras, son muy difíciles de identificarlas. Conisa bonariensis tiene un ciclo más corto, tiene un porte menor, generalmente no supera los 60 centímetros, y tiene hojas más angostas, con lo cual es bastante fácil de diferenciar la de hoja ancha. La de hoja ancha puede ser Conisa sumatrensis, que es la más común, que tiene hoja más ancha, el borde aserrado, un ciclo más largo y un porte que puede llegar al metro 20 de altura, es más alta que Conisa bonariensis. Pero hay otras conisas muy parecidas a sumatrensis que en estado vegetativo no se las puede diferenciar y en reproductivo tampoco es fácil para los que no somos sistemáticos. Lo importante es que todas las especies de conisa, por suerte, tienen una dinámica de emergencia muy parecida y un comportamiento a herbicidas también muy parecido, entonces podemos generalizar sin cometer muchos errores. Por eso, por suerte, por más que digamos con sumatrensis si no sea, por ahí no es tan grave. Bueno, yo voy a hablar hoy sobre manejo con herbicidas. No voy a hablar sobre manejo químico de esta maleza y no sobre. Pero comentarles que tenemos 5 años de experiencia con control mecánico en general de malezas de invierno y de verano, con estas rejas pie de pato. Carpitec es la marca de ese implemento. Y la verdad que hemos tenido excelentes controles de coniza, pero siempre a la salida del invierno, con experiencias en primavera, no con pasadas en esta época, no hemos hecho experiencia en otoño. La otra estrategia que nos ha resultado muy buena para supresión de malezas invernales y coniza en particular son los cultivos de cobertura. Y esto no quiere decir que no vamos a utilizar los herbicidas. Los herbicidas muy probablemente siguen siendo la principal estrategia de control, pero sí creemos que es muy importante utilizar también estas estrategias, porque tanto el control mecánico con mínima remoción de suelo, no hablamos de volver a la doble acción, con mínima remoción de suelo, como las rejas pie de pato que cortan raíces, nos ha dado muy buen resultado. Desde el punto de vista del agua, vamos a tener menos problemas, o sea, por lo menos va a haber menos diferencia que respecto a una siembra directa, respecto de lo que es el problema que nos puede traer del agua un cultivo de cobertura. Y el cultivo de cobertura tiene toda la ventaja que tiene respecto del suelo, que no solamente no nos lo va a empeorar, sino que nos lo puede mejorar a la parte física del suelo. Este control mecánico con mínima remoción, estamos estudiando, ya van 4 años que venimos haciendo ensayos y están entrando la gente de física de suelos a hacer todos los estudios de resistencia a la penetración, densidad aparente y filtración, pero en principio creemos que no generaría, si trabajamos bien, con buen contenido de humedad friable, justo, gran problemas de física de suelo. Pero eso hay que terminar de analizar todo y publicarlo. Bueno, entrando ya más a la parte de dinámica de emergencia, decirles que Coniza es una maleza otoño-invernal, o sea, es otoño-invierno, primavera-estival. Pero principalmente nace, germina en otoño e invierno, como ya vamos a ver. Y después pasa el invierno como roseta y enlonga y compite con los cultivos de verano. Pero ya van a ver en varios ensayos que hemos hecho que el fuerte de nacimiento de esta maleza está en el otoño e invierno. Fíjense, ahí tienen en el primer año, en un cultivo de soja, en el 2011, diferentes años y con diferentes antecesores. Va a variar mucho cuándo nace esta especie según el antecesor. Cuanto más temprano se desocupe el lote, más temprano van a ser rama negra. Pueden nacer en febrero, marzo, pero normalmente con una soja que se cosecha en abril, muchas veces recién empiezan a nacer en mayo. O sea que pueden nacer más temprano si se desocupa temprano el lote, y también la dinámica de emergencia va a depender de la cantidad de precipitaciones, de la distribución de las precipitaciones. Pero fíjense que hay algunas conclusiones que podemos sacar en general, y es que generalmente, por ejemplo, ahí en el primer gráfico, en un lote que salía de soja cosechada en abril, tenemos que los nacimientos fueron en mayo y junio principalmente.
fíjense, el número de plantas que más nació fue a principios de julio, en realidad son malezas que nacieron en junio y las contamos a principios de julio. Entonces en mayo y junio ahí nació el 98% prácticamente de la maleza. Después hubo un poquito más de nacimiento, pero ya el fuerte había nacido. Fíjense en el siguiente gráfico, en el 2012, en un lote que venía de soja, 80% de nacimiento otoño-invernal. Nació en abril y mayo. Luego ya en junio, julio y agosto no nació más. Y allá en septiembre y octubre nació un 20%. En el 2012, en un lote de maíz temprano, que se desocupó muy temprano, y que en febrero llovió 3 veces lo normal, o sea, 270 milímetros, cuando lo normal son 90, explotó en marzo la maleza. Y fíjense que la mayoría de los nacimientos fueron ahí en marzo, en abril y mayo muy poco nació más, y prácticamente después no nació. Y en el 2013, en un lote que se desocupaba, que salió de soja, fíjense, abril, mayo, junio, después no nació más en el invierno, y prácticamente lo que nace después es un 2%. Entonces, una aplicación a fin de junio de un herbicida postemergente nos va a estar controlando entre el 80 y el 98% de toda la rama negra que van a nacer durante el barbecho. Y que si nosotros hacemos una aplicación en mayo, nos van a seguir naciendo rama negra, seguramente, y sobre todo si llueve, en junio, y quizás algo en julio o agosto, pero los principales picos se van a dar hasta fines de junio, con lo cual yo si pongo un herbicida residual me tiene que cubrir hasta ese momento. Lo ideal sería que me cubriese todo el invierno, pero eso es muy difícil de lograr con un herbicida, ¿no? Entonces, por lo menos, si yo aplico a mediados de mayo, que es cuando rama negra es fácilmente controlada con herbicidas, porque ya cada vez que me voy más tarde, como ya vamos a ver, se pone cada vez peor, más dura, el herbicida residual por lo menos me tendría que cubrir hasta fin de junio. Tenemos acá en Paraná, Marcelo Metzler hace unos años hizo algunos ensayos también, y fíjense, en Urdinarrain tuvo una emergencia muy parecida a la que yo les mostré, marzo y abril, después no nació más en invierno, y un poquito más, pero ¿qué puedo representar? Es un 3% de lo que nació en primavera. Pero también, si bien está la regla, que es la general, puede haber excepciones, y sí, esto es biología. Acá en Paraná, ese año nació en otoño, fíjense, febrero, marzo, abril, pero tuvo también un flujo importante, quizás más de lo que nació en otoño, en primavera. Bueno, esa en general es la excepción, no es la regla, pero puede pasar. Fíjense en Balcarce, o sea, diferentes zonas del país, y vuelve a repetirse lo mismo. Esta es una maleza que nace principalmente en el otoño e invierno. Abril, mayo están los picos. Siguen haciendo en junio y julio, pero ya a menor densidad. Y en primavera, octubre y noviembre, tiene un pequeño flujo, que son malezas que ya están naciendo fuera de época, con lo cual van a elongar la vara rápidamente, van a entrar en estado reproductivo, van a generar mucha menos biomasa y van a ser más fáciles de controlar que la que nació en otoño, pasó en roseta todo el invierno y después son plantas de mucho más biomasa que ramifican mucho más. Entonces, esta es una maleza otoño-invernal. Hay que controlarla lo antes que se pueda. En otoño, mayo, junio a más tardar. Y la residualidad no hace falta que sea de 3-4 meses. Con cubrir hasta fin de junio ya va a ser muy buena alternativa. Pasamos a la parte de control y yo voy a mostrar gráficos, pero no quiero, es imposible que en el tiempo que tenemos lo veamos todo el gráfico, ¿no? Yo lo que quiero que vean acá es el tratamiento 2. Y lo que les quiero mostrar que es glifosato y 2,4-D, nada más, ¿no? Son 2 litros de sulfosato, que es un glifosato, y 800 centímetros cúbicos de 2,4-D éster. Fíjense que yo les marco ahí en el gráfico, la barra verde, a los 50 días con esa dosis de glifosato y 2,4-D, en el mes de junio, 18 de junio, yo tenía 80% de control. Y luego sube a 90%, pero fíjense que le lleva 80 días a este tratamiento para llegar a un 90% de control. Es lenta rama negra, y más en invierno. Cuanto más me retraso, más lenta. Ahora, si yo en ese mismo lote, al lado, hice un ensayo un mes más tarde, o sea, julio. Bueno, mismo tratamiento, glifosato y 2,4-D, nada más que acá la dosis está expresada en gramos de equivalente ácido, no en producto formulado. Misma dosis de glifosato y 2,4-D, el tratamiento 4, 60% de control a los 50 días. O sea,
Un mes antes, 80% de control a los 50 días. Un mes más tarde, 60% de control. Ahí ya necesito, lo que vemos es que cuando yo ya me meto en el invierno y voy retrasando la aplicación, los tratamientos con glifosato y hormonal son muy lentos. No es que no vayan a andar, pero pueden llevar 100 días hasta que la vayan a ver muerta. Y eso genera un poco de incertidumbre en el productor y en los técnicos y ansiedad también, ¿no? ¿Con qué podemos solucionar eso? Por ejemplo, agregándole algo que tenga efecto de contacto, pero que no me afecte la translocación del herbicida sistémico, como puede ser atracina, que no solamente tiene efecto de quemado, sino que también tiene control residual. Es muy importante porque si no aplicamos esa atracina, o sea, el control final quizás termine siendo bueno, pero lo van a ver 4 meses después, quizás la mayoría de las plantas muertas. Y otra cosa es mostrarle que no es lo mismo controlar una rama negra en mayo, donde con 500 gramos de equivalente ácido de 2,4-D y glifosato la vamos a estar controlando bien, que si yo voy a aplicar en agosto. Son rosetas chiquitas en agosto también, pero se pone mucho más dura rama negra. Entonces, lo ideal es tratar, si yo es un lote que se me desocupa temprano, tengo que tratar de entrar temprano. Y si no puedo entrar temprano, y voy en agosto, donde ya en nuestra zona, por lo menos, estamos con estrés hídrico importante, y plantas que ya tienen 2 meses más que si lo hubiésemos aplicado en mayo, ya no podemos utilizar la misma dosis que en mayo. Fíjense, esto es a medida que aumento la dosis de 2,4-D, esto es 2,4-D solo, sin glifosato, sin atracina, sin nada. A medida que aumento la dosis de 2,4-D, fíjense cómo aumenta el control de rama negra. Pero aún a 800 gramos de equivalente ácido, tengo tratamientos parcelas con 90% de control y otras que están por debajo en un 80% de control. O sea que el control no fue total. Entonces, ahí, ¿qué se aconseja? Cuando ya me voy si no pude entrar por algún motivo antes y tengo que entrar en julio o agosto, es subir la dosis de 2,4-D, ya no es más 500 gramos de equivalente de ácido, son 700, 800 gramos de equivalente de ácido, y sumar atracina para darle un efecto de quemado, ¿sí? Por supuesto, también siempre está la alternativa de hacer un doble golpe con un desecante. Bueno, tiene un mayor costo, tiene el impacto ambiental, todo lo que sabemos, también eso anda muy bien. Este es otro ejemplo, fíjense, es una aplicación de junio hecha sobre rama negra, roseta, fíjense, chiquita, 5 a 13 centímetros de diámetro. En la izquierda tienen glifosato 2,4-D y dicamba. Y a la derecha, glifosato 2,4-D atracina. Fíjense que la atracina, si bien es de contacto, le sumó más que el dicamba al glifosato de 2,4-D. ¿Por qué? Por el efecto de contacto. Fíjense que a los 38 días, a los 45 tenía más control donde se puso atracina que donde no se puso atracina, y también a los 60 días. Fíjense arriba, es una aplicación con glifosato y 2,4-D y dicamba, y esas plantas, la mayoría no van a rebrotar. El control generalmente va a terminar siendo bueno, pero tener a los 70 días plantas así, totalmente frenadas, pero que uno tiene la incertidumbre de qué va a pasar con esas plantas, bueno, es por ahí un poquito complicado, ¿no? Fíjense, lo que van a ver es eso. Y ahora no sé si voy a poder, si alcanza a ver, ya, abajo, toda la rama negra quemada. Eso lo único que se hizo fue agregarle atracina, que le agrega un efecto de contacto. Otra cosa que es importante es el agregado de herbicidas residuales para el control preemergente residual. No tengo tanta experiencia, esa es la verdad, no tengo tantos ensayos. ¿Por qué? Porque rama negra muchas veces nos empiezan a hacer recién en mayo, cuando salimos de soja. Y cuando la aplico en junio y meto el sin residual o meto todos los residuales, lo que les decía hoy, la mayoría de las veces no me nace más y no puedo evaluar residualidad. Por eso les digo, pero seguro que si no le ponen residual es muy probable que venga una lluvia y les nazca. Entonces no es que diga que no lo tengan que usar, pero no tenemos tanta experiencia por ese motivo. Este es un ensayo que hicimos para probar herbicidas con diferentes sitios de acción. Fíjense que en diferentes colores, lo que tiene un mismo color tiene un mismo sitio de acción, la misma enzima ataca el herbicida. Y la verdad es que lo que mejor anduvo acá fueron... Ay, perdón. Lo que mejor anduvo acá fueron estos herbicidas, los primeros 3, que son las sulfonilureas, que son lo que normalmente usamos porque son baratos y tienen un amplio espectro, que son metsulfurón,
clorimurón, finés. ¿Y qué fue lo que segundo mejor anduvo ahí con un poquito menos residualidad? Atracina, 1 kilo, otro herbicida que usamos muchísimo. Pero obviamente vamos a tener problemas si seguimos usando estos herbicidas porque son baratos y de amplio espectro. Ya de hecho acá en la zona, alrededores por lo menos, hay resistencia a ALS. Y nosotros estamos usando muchísima atracina porque le tienen un poco de miedo a los ALS, a la sulfonilurea, y vamos a generar resistencia a atracina en poco tiempo. Entonces tenemos que empezar a evaluar otras alternativas que anden bien y que nos permitan controlar, evitar la resistencia rápida, ¿sí?, a estos productos que son baratos y que nos andaban bien. Y también en los lugares donde ya hay resistencia a ALS, ¿con qué la vamos a controlar? ¿Con atracina nada más o tenemos alguna otra alternativa? Bueno, acá lamentablemente todo lo que evaluamos fuera de sulfonilurea y triacina, fíjense, diflufenicán, que es un inhibidor de la síntesis de pigmentos, no anduvo bien, prometrina, sulfentrazone, flumeoxacin, flojos. Y yo, según la encuesta de la REM, lo que pude ver es que acá en donde estamos en Entre Ríos, según las encuestas de la REM, hay sospecha de resistencia a ALS en rama negra. Pero fíjense, tanto al este como al oeste no tienen duda. Supuestamente hay resistencia a ALS en rama negra. O sea que ya estamos en una zona complicada, porque ya no nos va a ayudar quizás el diclosulán, el finé, el mesofurón, el clorimurón, etc. Bueno, el año pasado hicimos un ensayo, estamos empezando a evaluar otros principios activos y hemos tenido muy buen resultado. Por supuesto, son resultados de un ensayo, pero hemos tenido muy buen resultado. Fíjense, con el tratamiento 7 y el tratamiento 9. ¿Qué es el tratamiento 7? Es medio litro de Acuron con medio kilo de atracina. Estamos incorporando un principio activo que normalmente no lo usamos en barbecho largo, como el Acuron, el biciclopirone. Es un inhibidor del HPPD, que es una excelente herramienta tanto para controlar rama negra resistente al LS y en zonas que no hay resistencia al LS también para rotar principios activos y demorar que llegue el problema a esas zonas. El tratamiento 9 es amicarbazone. No sé si lo ubican, es un inhibidor de fotosistema 2, similar a la atracina, pero distinto. Y que anda muy bien. Por supuesto, tiene que ser un lote que vaya a maíz. En el caso de Acuron, tiene registro 120 días antes de las hojas, o sea que lo podríamos estar usando ahora en mayo, junio. Y también se puede ir a maíz. Entonces, fíjense que los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5 son lo que normalmente usamos, que es atracina 1 kilo, sulfonilurea 60 gramos de clorimurón, 5 gramos de mesofurón, 15 gramos de finés, y tuvieron control, pero todos se quedaron cortos en ese ensayo y se destacó el poder residual que tuvo Acuron con atracina y el Dynamic, que es amicarbazone. Y el tratamiento 10 es el que no se le puso residual. Fíjense, en una aplicación en mayo, llovió y hubo mucho nacimiento que justificó el uso de un herbicida residual. Fíjense las fotos. Entre las dos líneas rojas es donde yo había puesto el herbicida residual. Un herbicida muy utilizado, como son 15 gramos de fines, que generalmente nos andan muy bien para rama negra. No sé por qué, sinceramente no sé decirles por qué. En este ensayo no anduvo bien. Fíjense la cantidad de rama negra que había nacida. Se aplicó el 3 de mayo y esto es el 25 de septiembre. Así salió la parcela con fines. Esto es con 1 kilo de atracina entre las dos líneas rojas donde tenía el residual. También salió sucia. Y fíjense, en el mismo ensayo, medio litro de Acuron con medio kilo de atracina. Así lo posiciona Syngenta. Yo, sinceramente, creo que para evitar resistencia hay que usar medio litro de Acuron por lo menos con 1 kilo de atracina, porque ya 1 kilo de atracina es una subdosis. En maíz está posicionado a 1,5 kg, 2 kilos de atracina el 90%. Entonces, ya 1 kilo no es la dosis llena. Medio kilo, si hay algo resistente al Acuron, no lo va a atajar. Entonces yo creo, pero eso es mi opinión, la empresa, por supuesto, si ustedes ponen 1 kilo con medio litro de Acuron y después tiene un problema de fito en la soja, la empresa le va a decir, esa no es la recomendación nuestra. Pero desde el punto de vista de la resistencia, creo que sería mejor. Control de rama negra en barbecho tardío. ¿A qué hacemos referencia con barbecho tardío? Y tarde, septiembre. Con rama negra que nacieron en mayo. Y bueno, no deberíamos estar estudiando esto, no deberíamos estar haciendo recomendaciones de control en ese momento. ¿Pero por qué lo hacemos? Y porque realmente tenemos más consulta en ese momento que ahora. Por diferentes cosas. Algunas veces es porque el productor se dejó estar. Eso no debería pasar. El productor dice, no, yo no voy a gastar, voy a hacer una sola aplicación a la salida del invierno, no quiero hacer una hora y otra en la primavera. Eso sí no debería pasar. Tenemos que hacer ustedes.
tienen que hacer mucha docencia con el producto, que no es fácil, ¿no? Pero hay otras cosas que a veces el técnico no puede manejar. Por ejemplo, en nuestra zona el 80-90% de los maíces son tardíos. Y con avión no hay registro de herbicida para usar antes de la cosecha. Entonces terminamos cosechando entre junio y agosto. ¿Cuándo la vas a aplicar? Y en septiembre, a las malezas. Grandes, estresadas, y a veces eso no queda otra que estudiar el control de malezas en ese tamaño. Por supuesto, en ese tamaño vamos a necesitar dosis más altas, mezclas, ¿eh? Pero bueno, no siempre lo podemos manejar. Fíjense, el tratamiento 1, 2 y 3, ¿qué es lo que se nos destaca en ese momento? ¿Qué les estoy hablando? Sobre ramas negras en septiembre son rosetas que todavía no elongaron. Claro, uno las ve chiquitas, pero tienen 5 meses de nacida. Son duras. Y ya algunas están empezando a querer elongar la vara. Y a veces algunos tratamientos de estos también andan bien cuando ya están elongadas. Glifosato y 2,4-D. El glifosato ya vamos a ver, ¿se justifica o no se justifica? Bueno, ya lo vamos a ver. Sí, sí se justifica, pero lo vamos a ver en datos después. 2,4-D. Y bueno, el hormonal es la base de rama negra. Lo que sí les digo es, si seguimos dándole con los hormonales no nos va a durar mucho. Por eso, lo controlemos temprano en la rama negra y pongamos residuales. Y residuales con diferentes sitios de acción. Generalmente lo que se nos destaca son glifosato con 2,4-D, pero ¿qué dosis de 2,4-D utilizamos ya en esta época? Y en general necesitamos usar 900 gramos equivalente a ácido, entre 700 y 900, ya no son las dosis de otoño de ahora de mayo. ¿Con qué acompañarlo? Bueno, con una LS, si no es resistente a LS, la rama negra, en nuestra zona todavía nos da muy buen resultado la mezcla de glifosato 2,4-D con fines, si van a soja STS, o con diclosulam. Y si no, si es resistente a LS o no queremos usar LS, está la alternativa de incluir otro hormonal. Y dentro de esos hormonales, por ejemplo, el dicamba. Fíjense, el tratamiento 6, que está ahí marcado, es glifosato con 2,4-D. ¿Qué control tiene? 65% de control. Ahora, si yo a el tratamiento 6 que tiene 2 litros de Enlist, 2 litros de Enlist son 900 gramos de equivalente de ácido 2,4-D, una dosis alta. 65% de control. Pero si yo le sumo dicamba a 200 centímetros cúbicos, me fui a 85% de control. Cuando yo le sumo otro hormonal, cambia totalmente. Fíjense, el tratamiento 3, la tercera barra, es glifosato 2,4-D y picloran, tordón. El picloran es excelente. Cuando yo se lo sumo al 2,4-D, alcanzamos buenos controles. Entonces, en esa época ya no van a controlar rama negra con glifosato y 2,4-D solo. Tienen que aumentar un poco la dosis de 2,4-D y sumarle o otro hormonal que puede ser el dicamba, puede ser el picloran, por supuesto picloran si van a maíz, ¿no? Dicamba si van a soja, lluvia y 20 días, ¿no? Más cerca no. Pero hay otras alternativas. La ventaja que tiene el Fines es que hemos hecho aplicaciones, es muy bueno en rama negra, e incluso con dosis bajas de 2,4-D, 500 gramos de equivalente ácido, en mezcla con glifosato y Fines, nos han dado muy bien. Aún en ramas negras elongadas. Por supuesto, ramas negras que no sean resistentes a ALS. Fíjense, este es otro ensayo y nuevamente se empieza a repetir, lamentablemente no se ve bien, pero todo lo que van a ver a la izquierda, que está marcado en círculo ahí, es lo que yo le dije recién. Glifosato 2,4-D dicamba, glifosato 2,4-D y tordón, glifosato 2,4-D diclosulam, glifosato 2,4-D y fines. Son los tratamientos que mejor andan en ese momento para rama negra, en la salida del invierno, en la primavera. Y la pregunta es, ¿pero tiene sentido usar glifosato si no le hace nada a la rama negra? En realidad sí le hace, y lo vemos cuando lo aplicamos solo, algo poco, pero algo la afecta. Y bueno, si me preguntan si le agrega control, bueno, ahí lo tienen. El tratamiento 13 es 1,5 litros de 2,4-D Enlist. Y el tratamiento que lamentablemente no se ve, que el tratamiento 8, que es ese que está, bueno, ahí, ese tratamiento es con glifosato. O sea, la última barra, el 13, es 2,4-D solo y el otro es cuando le agrego glifosato. ¿Aumenta el control? Sí, y estadísticamente. Y fíjense, eso a la derecha tienen 2,4-D Enlist con dicamba, solo.
Control, menos de 80%. Le sumo el glifosato y me voy cerca del 90%. O sea, el glifosato sigue aportando en el control. Solo no la controla, es poco lo que le hace, pero suma. Y este es otro ensayo también tardío, en un lote que en la experimental le habíamos aplicado glufosinato de amonio en mezcla con 2,4-D. Mal hecho, de contacto con sistémico, en estado roseta puede llegar a andar, pero ya en longada no. Rebrotó todo, y cuando tenían 20 centímetros de altura, el rebrote más o menos, 15 a 30 centímetros de altura, aplicamos diferentes tratamientos. Fíjense, ¿por qué les marco el 2 y el 8? Porque no tienen dicamba. Si estamos cerca de una siembra de soja, por ahí el dicamba no lo podemos usar. Y no tienen ALS, que por ahí si tenemos una rama negra resistente a ALS, ¿qué tiene? El tratamiento 2 es glifosato 2,4-D y Elevor, que es Arilex, el alaucifenmetil, es un hormonal nuevo que solo no les va a controlar. No lo apliquen solo porque no les va a controlar la rama negra, pero en mezcla con 2,4-D es lo que les decía, cuando sumamos hormonales estamos teniendo muy buen resultado. Y el último tratamiento es el mismo tratamiento de glifosato 2,4-D y Elevor con un doble golpe de glufosinato de amonio, que va a ser más rápido, pero en realidad el resultado final va a ser muy parecido. ¿Qué pasa? Cuando yo no le hago el doble golpe, voy a sembrar y voy a seguir viendo la rama negra así, verde. Pero la van a ver así y nunca va a crecer. La van a ver así y queda ahí, y queda ahí, y queda ahí, no crece, no compite, y cuando van a cosechar las hojas está cenecida. Hoy están todas cenecidas esas plantas. Entonces tampoco hay que volverse loco. Lo que sí, también para estar tranquilo de que cuando uno siembra, porque, ojo, ustedes pueden hacer el doble golpe, pero si el sistémico no actuó bien, pueden tener rebrote. Lo importante es el sistémico. Por supuesto, sirve para calmar la ansiedad, de verlo seca, pero muchas veces uno siembra así, la ve verde y se empieza a desesperar y en realidad la rama negra queda ahí, no produce semillas, no crece más y a la larga la soja la termina pasando y a la cosecha está totalmente muerta. Esas son plantas, por ejemplo, a los 45 días que no crecieron más, quedaron así y no compitieron. Lo que también es importante en estos tratamientos que yo les dije es tener en cuenta la fitotoxicidad que puede llegar a tener el producto. Por ejemplo, Fines, que yo les dije recién, por supuesto tienen que ir glifosato 2,4-D y Fines para que es un buen tratamiento que ande bien, tienen que tener en cuenta que es para soja STS, ¿no? Obviamente. Pero 20 días antes de una soja STS. Acá lo aplicamos 3 días antes. Fíjense, 30% de fitotoxicidad. Tengan cuidado, no se pueden arrimar cerca de la siembra con un Fines, O sea, 20 días antes. No tuvimos problema, por suerte, con glifosato 2,4-D y Elevor. Elevor está posicionado 7 días antes de la siembra, es bastante selectivo, pero en este caso que estaba mezclado con 2,4-D, no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, hay que seguirlo probando, pero en este ensayo por lo menos no tuvimos problema de esa mezcla previo a la siembra de la soja. Bueno, eso es lo que tenía para comentarles. Muchísimas gracias.